Ahora sí, bueno, ahora sí, bienvenidos entonces a esta segunda sesión de Estadística 2, donde vamos a tratar temas vistos, donde vamos a trabajar con algunos ejemplos y resolver dudas, resolver cualquier tipo de cuestionamiento que tengan. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Si hay alguna falla, les comento, pues háganmelo saber. La otra vez, pues, si recordarán, perdimos la conexión, pero pues son cosas que suceden, que uno no puede controlar a veces. Y bueno, pues, bueno, vamos a recordar rápidamente para no perder mucho tiempo. Yo les subí la vez pasada un video a YouTube, donde veíamos pues un tema nuevo, podría decirse, que son las eh, pruebas de hipótesis. Para recordar un poquito, un repaso rápido, las pruebas de hipótesis, ¿para qué se hacen? En este caso, en este tema, como recordarán, nosotros estamos trabajando con datos en X, datos en Y. Entonces, estos datos me están generando una especie de relación. Estamos diciendo que los datos en X son valores independientes y los datos en Y son valores que dependen de X. Por lo tanto, ¿qué estamos afirmando? Pues que hay una relación lineal, o sea que a medida que X aumenta, Y aumenta o disminuye. El caso, como les comentaba en el video, es que yo no puedo estimar para una población, o sea, no sé qué sucede en la población. Es por eso que a partir de los datos que me dan, yo voy a hacer una estimación. De hecho, es lo que estamos haciendo, es una estimación de ese grupo, de una muestra de datos. Pero si yo quiero saber para la población, la única manera que puedo hacer es aproximar, o sea, hacer una prueba de hipótesis para concluir si los datos que tengo son suficientemente evidentes para decir que es, pues hay ahora sí que evidencia para decir que mi modelo de regresión, o sea, mi ecuación de y igual a mx más b, que mi ecuación sí se aproxima a la realidad y que en la realidad, o sea, en la población, sí se cumple lo que dice mi modelo de regresión. ¿De acuerdo? Les comentaba en el video que para hacer esto hay tres tipos de pruebas. La primera es el de la prueba de hipótesis. En la prueba de hipótesis, lo que vamos a hacer es una serie de pasos. Una serie de pasos. ¿Cuáles serían estos pasos? Pues primero sería sacar lo que es la hipótesis. Recuerden lo siguiente. Beta 1 es la pendiente de mi recta, pero fíjense que aquí no tiene el símbolo como el piquito. Cuando no lo tiene, significa que estamos hablando de pues mi pendiente poblacional, que es lo que a mí me interesa. Entonces, mis hipótesis son las siguientes. La hipótesis nula es que mi pendiente o mi coeficiente de regresión, beta 1, es igual a 0. Esto ya lo explicábamos en el video, qué significaba. Beta 1 igual a 0, pues es una recta horizontal, no tiene inclinación alguna. Y beta 1, diferente de 0, pues es que sí hay una inclinación. Dicho de otra manera, cuando beta 1 es igual a 0, significa que no hay relación lineal. Y cuando beta 1 es distinto de 0, sí hay una relación lineal. Entonces, para el método de la prueba de hipótesis, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a definir nuestras hipótesis, nula y alternativa. Fíjense en lo siguiente, la hipótesis nula, sabemos de cursos pasados que la hipótesis nula siempre, siempre de los siempre va a llevar la igualdad. En este caso, puede ser igual o mayor o igual, menor o igual cuando hablamos de pruebas unilaterales, pero para este caso vamos a usar pruebas bilaterales. La prueba bilateral es cuando tenemos un igual. Entonces es lo que vamos a sacar. Ahorita les explico más o menos cómo es la prueba bilateral. Entonces, ¿qué se hace? Primero es definir las hipótesis.
luego es obtener un valor estadístico de prueba. Este valor estadístico de prueba lo vamos a trabajar con la T, el valor T de student. Este estadístico, ¿cómo se calcula? Pues ya habíamos dicho que se calcula con estas fórmulas de aquí, que sería mi pendiente de mi muestra entre el error estándar del coeficiente de regresión, que se llama S beta 1. Y pues ya habíamos dicho cómo se calcula, la fórmula para calcularlo. Después de esto, lo que se hace pues es sacar el valor T, o sea, un valor T que sea en las tablas. Este valor T se le llama valor crítico y es el que vamos a comparar. Vamos a comparar el valor que encontramos en las tablas con el valor que calculamos. Y con esto nos vamos a dar cuenta si el valor calculado está en la región de rechazo o en la de no rechazo. El segundo método dijimos que era el de el intervalo de confianza. Aquí pues únicamente es construir un intervalo mediante esta ecuación, esta fórmula, y nos vamos a fijar si en ese intervalo mi beta 1 está dentro del 0. Entonces, ¿cuándo sucede esto? Pues cuando en la cola inferior hay un número negativo y en la cola superior hay un número positivo. Después hay un tercer método, que es el método de la prueba F. La prueba F habíamos dicho que ya es algo que conocemos porque lo trabajamos la unidad pasada. ¿En qué consiste la prueba F? Pues son exactamente los mismos pasos que hacíamos para la tabla ANOVA. ¿Esto qué quiere decir? Pues vamos a calcular suma de cuadrados, cuadrados medios y grados de libertad. Y al final, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a utilizar estas fórmulas de aquí. Estas fórmulas de aquí, para sumas de cuadrados, vamos a construir nuestra tabla de ANOVA. Y esta tabla de ANOVA, fíjense que aquí ya no estamos hablando de bloques ni de factor, ya estamos hablando de regresión. Y lo único que habría que decir pues son los grados de libertad. Habíamos dicho que K siempre va a ser igual a 1 cuando estemos trabajando con regresión lineal. ¿Por qué? Porque K es el número de variables independientes. Como nada más tenemos una, que es la X, pues entonces siempre sería 1. Por otra parte, N es el número de observaciones, es decir, el número de datos que tenemos. Después de esto, pues hacemos lo que ya sabíamos, calcular el valor F dividiendo cuadrado medio de regresión y cuadrado medio del error, ¿de acuerdo? Entonces, al final, después de la tabla, pues vamos a hacer lo mismo, vamos a buscar en la tabla F, un valor F en la tabla, los vamos a contrastar, F calculado y F encontrado, y ver si está en la región de rechazo o en la región de no rechazo. Entonces, ténganlo en mente, son 3 métodos que nos llevan a un mismo resultado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver este ejemplo aquí. Vamos a leer rápido. Básicamente es el mismo ejemplo que hemos trabajado. Acuérdense que nada más hemos visto 4 ejemplos y este ejemplo se puede decir que es la continuación del ejercicio pasado. Pues es el mismo, ¿no? Nos dice que el director general de una cadena desea conocer cómo se comportan las ventas en los diferentes establecimientos basado en la superficie de piso en la que se exhiben sus productos, con el fin de pues, hacer un modelo para llevar un control de la eficiencia con la que trabaja cada establecimiento. Entonces, ¿qué me dice? Voy a tener 10 datos en total. De esas 10 tiendas voy a recoger 10 datos. Para la tienda 1, pues me da que 2.15, que sería, como está en miles de metros cuadrados, pues se puede decir que son 2.150 metros cuadrados. Le corresponde 1.000.000 de pesos. Y así sucesivamente, ¿no? Pues ya sabemos que a mí lo que me interesa es los datos en X y los datos en Y. En total, ¿cuántos datos hay? 10 datos.
¿Qué es lo que me pide? Me pide lo siguiente. Prueba la significación de la relación entre la variable dependiente, que es y la variable independiente, que es x, usando el estadístico de prueba t, o sea, el método 1. Luego dice, determina un intervalo de confianza del 95% para la pendiente para el volumen de ventas. Es decir, me está diciendo, utiliza el método 2 del intervalo. Y por último me dice, pruebe la significación de la relación entre la variable dependiente y la variable independiente utilizando el estadístico de prueba F. O sea, me dice, utiliza el método 3. Esto pues yo lo pasé a hoja para ver más a detalle cómo es el procedimiento. Entonces vamos a pasar aquí. Miren, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Esta tabla, pues obviamente no la puse completa por cuestión de espacio, pero pues se supone que ya teniendo la tabla, ¿qué es lo primero que vamos a calcular? Lo primero, pues, a empezar con el inciso H, que es hacer el método 1. En el método 1, entonces, es primero definir las hipótesis. Hipótesis 0, hipótesis nula es que beta 1 igual a 0. Y hipótesis alternativa es que beta 1 es diferente de 0. No relación y sí relación. Entonces ya sabemos que cuando sí hay relación, pues la recta puede ir inclinada hacia arriba o inclinada hacia abajo. Cuando no hay relación, pues simplemente está horizontal. El segundo paso para el método es calcular el estadístico de prueba T. Para calcular este estadístico hay que hacer la división de mi pendiente de mi muestra, beta 1, entre el error estándar de beta 1. Se supone que como este ejercicio es continuación de los ejercicios pasados, se supone que este ejercicio ya obtuvimos beta 1 y beta 0 estimados. Por lo tanto, pues ya conocemos este valor de beta 1. Ahorita lo vamos a ver cuál es el valor que nos dio y lo vamos a copiar. Nada más lo único que hay que obtener es este valor de aquí, S beta 1. ¿Cómo se calcula? Fíjense aquí arriba que tenemos que S beta 1 es igual a el error estándar que ya habíamos de hecho calculado por ahí, error estándar del estimador, entre la raíz cuadrada de la suma de todas las x cuadrado menos el total de datos por la media de x al cuadrado. Se supone que estos datos también ya los habíamos calculado desde que nos pidió por ahí la covarianza, me parece. Entonces los vamos a retomar y los vamos a trabajar de nueva cuenta. Fíjense, entonces, pues yo tengo aquí que el error estándar, ese beta 1, es igual. ¿Cuánto nos dio el inciso pasado, el error estándar del estimador? Para que vean que no les he hecho mentiras, voy a ir al PDF para que vean cuánto nos dio. Nos dio, vamos a ir un poco para atrás. Este ya lo habíamos resuelto, a ver, está aquí. Aquí está, miren. Determine el error estándar de estimación. ¿Cuánto nos dio? Nos dio, tomando obviamente todos estos 10 datos, porque no sé si se acuerdan que nosotros resolvimos uno, pero nada más con 3 datos. Esto lo hice con el objetivo de ver el procedimiento de manera significativa sin tomar en cuenta todos los datos, porque imagínense cuánto nos íbamos a tardar en calcular todo eso, ¿no? Entonces nada más tomé 3 datos para ver nada más cómo se hacen los cálculos a mano y pues, obviamente nos tuvo que dar diferente, pero si hubiéramos tomado estos 10 datos, pues nos hubiera dado 0.48002. Entonces es el mismo procedimiento, nada más que pues tomando todos los 10 datos y nos da 0.48002. La misma fórmula, nada cambia. Entonces esto como ya lo tenemos, pues entonces también lo tenemos acá. Miren,
aquí ya lo tenemos, ya lo pasamos. Y pues, ¿ahora qué hacemos? La raíz de x cuadrada, como les decía, lo que hay que hacer es sumar todas las x cuadradas, es decir, 2.15 al cuadrado, más 9.2 al cuadrado, más 6.7 al cuadrado, hasta llegar a más 8.25 al cuadrado. Se supone que toda esta suma, o sea, toda esta suma que les digo, nos tiene que dar 710.43. Entonces, pues, este es el resultado de esta suma. Ahora, ¿qué vamos a calcular? Número total de datos o de puntos que tenemos. En este caso, como tenemos 10, n será igual a 10 por la media de x al cuadrado. Acuérdense que cuando tiene esta línea arriba de la x es una media, es un promedio. ¿Y quién es la media de x? Pues únicamente el promedio de todos los datos de x, que sería nada más sumar 2.15 más 9.2 más 6.7, así hasta más 8.25, y todo dividirlo entre 10. Esto pues nos da 7.62. Acuérdense entonces que también tenemos que elevarlo al cuadrado. Por eso aquí está el cuadrado. Y todo este resultado que nos dé, le tenemos que sacar raíz cuadrada. Por eso les decía, les vuelvo a decir que es muy importante que hagan las operaciones de acuerdo a la jerarquía. Si van a usar calculadora, usen paréntesis para separar las operaciones. No vayan a confundirse. Entonces, lo primero es sacar esta raíz. Luego, dividir 0.48 entre lo que nos dio de esta raíz. Entonces, pues, como les decía, los problemas se originan porque a veces nos brincamos poner un paréntesis y la calculadora pues hace otra cosa. Entonces, por ejemplo, si lo hacen con calculadora, lo que tenemos que hacer es encerrar el 0.48 en un paréntesis, poner entre, abrir otro paréntesis y poner aquí la raíz y poner otro paréntesis y poner 710.43 menos y abrir otro paréntesis, así. Sé que suena un poco largo, pero pues es la manera para no tener errores. Otra manera pues es hacer las multiplicaciones, hacerlas paso a paso. Por ejemplo, primero elevo el cuadrado y lo multiplico por 10 y lo anoto por aquí para que no se me olvide. Y luego lo resto y lo anoto por aquí para que no se me olvide. Y luego saco la raíz y la anoto por acá para que no se me olvide. Y ya, así lo hago paso por paso. Entonces, bueno, al final esta, ¿qué nos da? 11.39 abajo, 0.48 arriba. La división que nos da 0.04214. ¿Sale? Y ya calculamos entonces el error estándar de beta 1. Ya dijimos que ya conocemos también la pendiente muestral beta 1, el coeficiente de regresión beta 1. Pues ya podemos dividir sin ningún problema. Vamos a dividir 0.35851, que dijimos que es el valor que nos dio beta 1 estimado. Y el valor que nos dio 0.04214. Este beta 1, acuérdense que es lo que nos dio tomando los 10 puntos, miren. Para que vean que no les he hecho mentiras, voy a ir rápidamente aquí al ejercicio. Me parece que fue el inciso F por ahí, creo. Vamos a ver. Miren, aquí es donde nos pide interpreta, aquí está, donde nos pide, no es el otro, es este, miren. El mismo ejercicio, miren. El director general, bla, 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 metros cuadrados, los mismos datos, y nos pide, encuentra beta 0 y beta 1. Acuérdense que esto, pues, nos dio, beta 0 nos dio 0.11813, y beta 1 nos dio 0.35851. Entonces, 0.35, pues, es el mismo 0.35 que yo puse acá. ¿Sí? Como les decía, son datos que ya sacamos. Por eso les decía que esto es una continuación, con una continuación de los ejercicios pasados.
Y la división pues nos da más o menos 8.507 por ahí. ¿Sale? Entonces ya calculamos nuestro valor de t calculado, nuestro estadístico de prueba. ¿Qué sigue aquí? Bueno, no calcular, encontrar en la tabla este valor t, que se llama el valor crítico. ¿Cómo lo encuentro? Pues el valor t, ¿qué es lo que me pide? Me pide primero que yo obtenga los grados de libertad. Aquí los grados de libertad, ¿cómo se calculan? Se calculan con n menos 2, total de datos menos 2, que sería 10 menos 2, o sea, 8 grados de libertad. ¿De acuerdo? ¿Qué me pide? ¿Qué otra cosa me pide? La tabla. La tabla me pide, además de los grados de libertad, me pide el nivel, en este caso, de significancia o el nivel de confianza. Como dijimos aquí, vamos a trabajar con el 95% de nivel de significancia. ¿Y qué es lo que hay que ver? Como tenemos aquí una igualdad, la prueba sería bilateral. ¿Qué es una prueba bilateral? Una prueba bilateral es cuando yo calculo, o sea, no solo 5% de significancia, sino que lo voy a dividir entre 2. Fíjense, si yo pido el 95% de nivel de confianza, entonces estoy considerando alfa igual a 0.05. Pero como es una prueba bilateral, porque tiene aquí la igualdad, este nivel de 0.05 lo tengo que dividir entre 2 para repartir digamos, esa área, repartirla en la cola superior y en la cola inferior. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? 8 grados de libertad y el nivel de confianza, que es 0.05, que este nivel de confianza, acuérdense que pues te lo dice el problema, o sea, no es algo que calculemos. Lo divido entre 2 y ¿cuánto me da? 0.025. Una vez hecho esto, de hecho hasta los encerré aquí para que vean qué es lo importante que vamos a tomar, 8 y 0.025. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir a la tabla, por aquí la tengo ya. Miren, esta es la tabla T de Student. Por ahí lo tienen también en sus fórmulas que les pasé. Quiero que vean esta gráfica que está aquí. Esta gráfica es la gráfica de la T. El caso es que lo que está en gris aquí, es el nivel de confianza. Y esto en realidad es un área. Como mi nivel de confianza es de 0.05, entonces se podría decir que yo tengo que repartir esta área de 0.05 en la cola superior y en la cola inferior. ¿Cómo reparto esta área? Pues fácil, si es un área, pues la divido entre 2 y yo ya sé que el área aquí va a ser de 0.025 y el área acá del lado izquierdo va a ser 0.025. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a buscar en el área, voy a buscar para alfa medios, que dijimos cuánto nos dio, 0.025. Eso fue lo que nos dio. Y los grados de libertad, ¿cuánto dijimos? Dijimos que eran 8, ¿no? Entonces, ¿cuál es la intersección? Déjenme ver aquí. Aquí está, miren. 2.306, miren. Ahí está. Ese es el valor, entonces, crítico T. ¿Qué necesité? Otra vez, los grados de libertad, que es n-2 igual a 8, aquí está, y el área superior, pero como tengo que repartir ese 0.05 en dos áreas, pues sería alfa medios. No se les vaya a olvidar entonces que aquí es alfa medios. Entonces, 2.306. Me regreso. Y de aquí, pues ya obtuve lo siguiente. Esta gráfica que ven aquí sería el resultado, miren. Tengo dos áreas, una inferior y otra superior. Tengo que el valor que yo encontré, 2.306, es el valor crítico o el valor de mi frontera que divide la región de rechazo y la región de no rechazo.
Pero, ¿qué es lo que voy a hacer? Miren, aquí atrás es el mismo valor crítico, pero negativo. Entonces no se les olvide, este 2.306 va en la parte superior positivo y en la parte inferior negativo. Esto cuando hago pruebas bilaterales, por eso son pruebas bilaterales, porque voy a tener dos regiones de rechazo, una arriba y otra abajo. El área sería entonces 0.025 arriba y 0.025 abajo. ¿Qué sigue después? Pues ya sabemos. Si esta es entonces mi valor de la frontera, podría decirse así, ¿cuánto me dio el valor T calculado? El valor T calculado, si se fijan, nos dio 8.507. Ese valor T calculado, ¿dónde iría? Pues iría muy alejado, o sea, iría por aquí así, o incluso más. Si se fijan, está en la región de rechazo. Y como está en la región de rechazo, ¿qué digo? Como 8.507 es mayor que 2.306, vamos a rechazar H0. Si un ejemplo, si nos hubiera dado, por ejemplo, menos 10, si nos hubiera dado menos 10, también se rechaza H0, porque menos 10 está en la región de rechazo. Por lo tanto, vamos a tener dos conclusiones. Una conclusión, que es la que acabamos de decir, se le llama conclusión estadística. Y la conclusión administrativa, pues es una conclusión más redactada, que es tomando el contexto del problema. Que en este caso, si se fijan, dice, existe evidencia suficientemente significativa para decir que estadísticamente existe relación lineal entre el volumen de ventas y la superficie de piso de las tiendas. Por lo tanto, aquí fíjense, si yo ya digo que rechazo H0, ¿cómo concluyo? Pues me voy a ir a mi hipótesis. ¿Qué decía mi hipótesis? Si rechazo esta, me quedo con esta. ¿Y qué dice esta? Que sí hay una relación. Sí hay una relación entre quién? Entre X y Y. ¿Y quién es X y Y? La superficie y las ventas. Entonces, fíjense cómo ya vamos redactando poco a poco la conclusión. Y aquí puedo decir, sí hay una relación lineal entre la superficie y las ventas en millones de pesos. ¿Sí? Y bueno, pues esto sería entonces el primer método, el inciso H. En el inciso I me pide el método 2 de calcular un intervalo de confianza. El intervalo de confianza, si ustedes vieron el video, se calcula mediante esta fórmula de aquí. Beta 1 igual a beta 1 estimado, no se les olvide, beta 1 estimado, más menos el valor crítico, bueno, el estadístico de prueba T, por el error estándar de beta 1 estimado. Por lo tanto, este más menos, ¿qué significa? Significa que como es un intervalo, en la parte inferior del intervalo, del lado izquierdo, voy a utilizar B1 menos T. Y en la parte derecha, en la parte superior, voy a utilizar B1 más T. Es decir, pues como yo ya tengo beta 1 estimado, que dijimos que era ¿cuánto? Era 0.35, miren. Dijimos que era 0.35, aquí está, aquí. Beta 1 estimado. Entonces, sería 0.35 más menos el valor T que encontramos con n-2. Este valor T, si se fijan, que es 2.306, es el valor que tenemos aquí. Entonces no se les olvide. Este es el valor que encontramos en nuestra tabla. ¿De acuerdo? ¿Cómo se le llama? Valor crítico. Y lo vamos a multiplicar por el error estándar de beta 1 estimado. Este error estándar, ¿cuánto es? Vamos a ver aquí, por aquí lo calculamos. Aquí está, miren. Vendría siendo ese beta 1. Aquí está, 0.04, que es lo que tenemos por aquí, miren, 0.04. Entonces,
Ya que tengo esto, pues ya tengo los dos valores del intervalo. De la parte inferior, o sea, la parte izquierda sería con menos. Miren, 0.35 menos 2.3 por 0.04 me da 0.261. Y la parte superior sería con más. ¿Y esto cuánto me va a dar? 0.45. Dicho esto, entonces ya tengo mi intervalo completo. Miren, 0.26 a la izquierda, 0.45 a la derecha y beta 1 en medio. ¿Cómo interpreto este intervalo? A simple vista digo, beta 1 está entre 0.26 y 0.45. Pero, conclusión, interpretación real sería, se estima con una confianza del 95% que la pendiente real. ¿Por qué la pendiente? Porque dijimos que beta 1 es la pendiente de la recta. Que la pendiente real o poblacional se encuentra entre 0.26 y 0.45. Como estos límites son superiores a 0, fíjense que en el intervalo no está el 0. Entonces, como estos límites son superiores a 0, se concluye que hay relación lineal significativa entre el volumen de ventas, o sea, X, y la superficie, bueno, volumen de ventas Y, perdón, y la superficie de piso de las ventas. O sea, hay relación lineal entre X y Y. Si se fijan, entonces el método 2 únicamente es hacer este intervalo. Vamos a checar si en el intervalo está el 0, o sea, si este intervalo incluye al 0. Si lo incluye, entonces no rechazamos H0. Si no lo incluye, rechazamos H0. ¿De acuerdo? Y al rechazar H0, pues, ¿qué decimos? Que sí hay una relación lineal. Y bueno, pues el último método, que es el método de la prueba F, ¿en qué consiste? Como les había dicho, ya lo hemos utilizado. Lo primero que hay que hacer, ¿qué es lo que hacíamos en análisis de regresión? O sea, en ANOVA. Análisis de varianza, perdón. ¿Qué es lo que hacíamos? Primero, bueno, poníamos lo que son las hipótesis. La hipótesis 0, la hipótesis 1, no cambian, o sea, son las mismas. La hipótesis nula, beta 1 igual a 0. Después, ¿qué sigue? Después, pues hay que empezar a construir nuestra tabla ANOVA. ¿Cómo hacemos esta tabla ANOVA? Pues empezando desde la suma de cuadrados, luego los grados de libertad, luego los cuadrados medios y al último la F. ¿Cómo calculo la suma de cuadrados? Si vieron el video, hay una fórmula para calcular suma de cuadrados, una fórmula para suma de cuadrados de la regresión y otra fórmula para suma de cuadrados del error. Para la suma de cuadrados de la regresión, ¿qué es lo que dice? Es la sumatoria de todas las y por beta 0 estimado, más la sumatoria de todas las xy por beta 1 estimado, menos el total de mis datos por la media de y al cuadrado. Esto entonces, ¿qué es lo que me dice? Que todas las y las voy a sumar. ¿Quiénes son las y? Pues todos los datos que yo tengo, que es 1.0, 3.0, así hasta 3.5. Es nada más sumar los datos en y. Una vez sumados, lo que me dé, por eso lo encerré en corchetes, lo voy a multiplicar por beta 0 estimado, que también ya lo calculamos, acuérdense, en incisos anteriores, más la sumatoria de XY. ¿Qué quiere decir la sumatoria de XY? Voy a multiplicar las X con las Y. Por ejemplo, sería 2.15 por 1.0, más 9.2 por 3.0, y así sucesivamente hasta terminar con más 8.25 por 3.5. Y todo este resultado lo voy a multiplicar por ¿quién? Beta 1 estimado, que dijimos que era 0.35851. ¿De aquí qué sigue? Pues nada más multiplicar n, que es mi total de datos, que es 10, por la media de y al cuadrado, o sea, la media de y, que dijimos que es 2.85, y esto pues ya habíamos dicho que es pues un promedio de todos los datos que hay en y, 1 más 3, más 3.5, entre 10.
2.85 al cuadrado, que esta sería y al cuadrado. Y toda esta operación, si se fijan, toda esta operación, ¿qué me tiene que dar? Pues aproximadamente 16.68. 16.68. Entonces, con esto ya calculé la suma de cuadrados de la regresión. Me falta la suma de cuadrados del error. La suma de cuadrados del error también tiene su fórmula, miren. Se calcula de la siguiente manera. Dice la sumatoria de mis y's al cuadrado, que sería, en este caso, pues todos los datos en y, primero los elevo al cuadrado y luego los sumo, menos la sumatoria de todos mis datos en y, así limpio, sin elevar a nada, y el resultado lo multiplico por beta 0 estimado, menos la sumatoria de todos mis datos xy, que es lo mismo que hicimos aquí, miren, este mismo número de aquí, y los voy a multiplicar por beta 1 estimado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo sería en este caso? Sería lo siguiente. La sumatoria de y al cuadrado sería 1 al cuadrado más 3 al cuadrado hasta llegar a más 3.5 al cuadrado. La siguiente parte es menos beta 0, que ya dijimos que es 0.11 por la suma de todas las y, es decir, 1 más 3, hasta más 3.5. Por eso les puse corcheta aquí, para que vean que lo primero que hay que hacer es la suma y luego la multiplicación. O sea, primero es desarrollar el corchete y luego multiplicar y al final sumar todo. Y por último, menos la suma de las xy's, que ya dijimos que sumatoria de x por y es 2.15 por 1, más 9.2 por 3, así está, más 8.25 por 3.5. Y todo esto lo vamos a multiplicar por beta 1 estimado, que dijimos que era 0.35. Dicho esto, entonces, pues ya nada más sería este corchete arriba, restarle este y luego restarle este, que es lo que dice la fórmula, ¿verdad? Y bueno, pues al final, ¿qué nos da esta operación? Haciéndola ya bien, 1.84. Es lo que nos da la suma. Digamos que es la forma más tardada de todo este procedimiento, porque pues ya lo demás, si ustedes se acuerdan, pues está muy corto. Y bueno, pues nada más para completar, la tabla ANOVA sería calcular la suma de cuadrados total, que sería la suma de cuadrados de la regresión más la suma de cuadrados del error. Y esto nos da 16.6 más 1.84, 18.5. Y pues como comprobación, si ustedes vieron el video, hay una fórmula también específica para la suma de cuadrados total. Esta fórmula es esta de aquí. Es la suma de todas mis y cuadrado menos mi total de datos, n, ¿verdad?, por la media de y elevado al cuadrado. Entonces la suma de todas las y cuadradas nos dio 99.75 menos mi total de datos, que son 10, por la media de mi y al cuadrado, que sería 2.85 al cuadrado. Si hacemos esto, nos da 18.5. Entonces, si se fijan, pues esto nos dio lo mismo que lo anterior. Por lo tanto, pues esta fórmula es también como comprobación. Ahora sí que la que queramos usar está bien. Igual si no queremos usar la fórmula de suma de cuadrados del error, podemos usar la fórmula de suma de cuadrados total. Y lo único que hacemos aquí es que utilizamos esta fórmula para encontrar la suma de cuadrados del error. Ahora sí que es como ustedes gusten, como a ustedes se les haga más fácil. Entonces, después de esto, ya calculé todas mis sumas. ¿Qué sigue de aquí? Pues ya puedo ir armando mi tabla, miren. La suma de cuadrados, pues ya dijimos que para la regresión, ¿cuánto fue? 16.6, ahí está. Para el error, ¿cuánto nos dio? 1.84, ahí está. Y para total, ¿cuánto nos dio? 18.5, ahí está, miren. Los grados de libertad, fíjense. Los grados de libertad, en el video, les decía que eran las siguientes expresiones. Voy a irme al PDF. Para los grados de libertad, ¿cuáles expresiones eran? Vamos a poner, no, es un poco más abajo.
más abajo, un poco más abajo. Aquí, miren, para la regresión es, los grados de libertad de la regresión es K. ¿Quién es K? Es el número de variables independientes. O sea, como nada más tenemos una variable independiente que es X, entonces K siempre va a valer 1. Para el error sería N menos K menos 1. Que N ya dijimos que es el total de datos. Para nuestro caso, entonces, ¿cómo sería? 10 menos 1 menos 1. Y el total, pues nada más sería 10 menos 1. Y es lo que tenemos aquí en la tabla de ANOVA. Déjenme ponerla. Aquí está. Sería 1 para regresión, sería 8 para el error y sería 9 para el total. Ya que tengo esto, ya puedo calcular los cuadrados medios. ¿Cómo calculo los cuadrados medios? Pues nada más es dividir suma de cuadrados entre grado de libertad. Aquí, ¿cómo sería? 16.68 entre 1 para cuadrados medios de la regresión. Y para cuadrados medios del error, ¿qué sería? 1.84 entre 8. Esto me da 0.23. Después, para calcular f, pues ¿cómo sería? Pues nada más dividir cuadrados medios de la regresión, 16.68, entre cuadrados medios del error, 0.23. Y esta división, que la puse aquí abajo, ¿cuánto nos da? 72.4. Aquí está. Y fíjense, pues ya completé mi tabla ANOVA. Acuérdense que estamos ahorita con el método número 3, que es el de la prueba F. Bueno, pues ya casi terminamos. Fíjense qué es lo que hay que hacer ahora. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a buscar en nuestra tabla F de Fisher. ¿Se acuerdan que también tenemos una tabla llamada tabla F? En esa tabla vamos a buscar el valor crítico para saber más o menos dónde está nuestra frontera de en la región de rechazo y de no rechazo. Pero, ¿qué me pide la tabla F? La tabla F me pide dos valores. Me pide grados de libertad del numerador y grados de libertad del denominador. Para los grados de libertad del numerador es únicamente K grados de libertad. Como K dijimos que es igual a 1, porque nada más tenemos una variable independiente, entonces sería 1 aquí. Y en el denominador, ¿cuánto sería? N menos K menos 1 sería 10 menos 1 menos 1 igual a 8. Entonces sería 1 en el numerador y 8 en el denominador. Vamos a ver qué nos da ese valor. Aquí otra cosa que hay que ver, bueno, aquí está, miren, el desarrollo, K igual a 1 y N menos K menos 1 igual a 8. Otra cosa que hay que ver es que hay dos tablas para F. La tabla F tiene dos tablas, una para 0.05, que es la que vamos a manejar, y otra para 0.01, que esta pues ahorita no le vamos a darle importancia. Para 0.05, entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Miren, vamos a encontrar que mi frontera, mi valor crítico, va a ser 5.32. Y lo vamos a comprobar ahorita. Miren, esta es mi tabla de distribución F. Aquí está para alfa da igual a 0.05. Dijimos que el numerador tiene 1 y el denominador tiene 8. Entonces voy a hacer un acercamiento para que vean. Aquí está, miren, para 1 y para 8, 5.32. Ahí está, miren. Entonces, 5.32 es el valor de mi frontera, es decir, es el valor que divide mi región de rechazo de la de no rechazo, ¿verdad? Regresando, pues, vamos a ver cómo nos quedó. Nos quedó de la siguiente manera. 5.32, ¿dónde está en este caso mi 72.4? O sea, la F calculada, pues está muy lejos, muy alejado de ese valor. Pero, a pesar de que está muy alejado, sigue estando en la región de rechazo. Por lo tanto, pues, ¿qué concluimos? Si mi valor está en la región de rechazo, pues
vamos a rechazar la hipótesis nula. Y entonces aquí, ¿qué decimos? Dos conclusiones. La primera es estadística. Como 72.4 es mayor que 5.32, rechazar H0. Y la administrativa pues sería la conclusión completa, que es, si rechazamos H0, ¿qué estamos diciendo? Que vamos a aceptar H1. Y H1, ¿qué era lo que decía? H1 nos decía, déjenme ver si está aquí, y aquí está, miren. H1 decía, sí hay una relación lineal. Entonces, si rechazamos H0, vamos a concluir que sí hay una relación lineal. Decimos entonces, existe evidencia suficiente para decir que estadísticamente sí hay una relación entre X y Y, es decir, entre el volumen de ventas y la superficie de piso donde se exhiben los productos. ¿De acuerdo? Y bueno, pues esta es una nota que no es tan importante. Dice que, si se fijan, t cuadrado, que es igual a f. O sea, si se fijan, t nos dio 8.51. Si lo elevamos al cuadrado, nos da 72.4 por ahí. Se dice por ello que t y f son equivalentes, pero pues les digo, esto no es de mucha importancia. Esto pues nada más es extra. Y bueno, pues hasta aquí terminaría el ejercicio. Si se fijan, en los tres casos, en los tres métodos, llegamos a la misma conclusión de rechazar H0. Por lo tanto, pues son tres métodos que nos sirven para saber si el modelo que hicimos de acuerdo a la muestra, que en este caso la muestra son los 10 valores que nos dio la tabla, si en base a esta muestra y en base al modelo que obtuvimos de esta muestra, nos es suficiente para decir que pasa lo mismo a nivel poblacional, ¿verdad? En el video les ponía el ejemplo de un grupo, ¿no? Creo que de las estaturas o algo así, no me acuerdo. No, de vasos con agua, ¿no? Que los vasos con agua influyen en el coeficiente intelectual o algo así. Bueno, entonces, pues, no sé si tengan un comentario. Ninguno. Los escucho con toda confianza. Yo, profe, pero es Bueno, sobre las tareas. a ver, dime. Ya ve que dice que hay que subir los archivos en RAR, específicamente en el de ayer. Hay algunos, ¿Sí? no sé si sea el único, que no sé cómo hacer eso. Entonces, pues lo subimos algunos en Word. Entonces, te quería preguntar si está bien así o realmente lo quiere pues en RAR todos. No, fíjate que pues no voy a, eh, no voy a ponerme así para, igual si no pueden hacerlo así como les decía, pueden ponerlo en Word, nada más pues procurar poner las hojas en orden para no ponerlas ahí confusas, pero pues si no, por mí no hay problema, pueden subirlo en Word si quieren. Además, pues pónganle el mismo nombre, el mismo formato, ya saben, apellidos, guión bajo, por ahí, lo que dice ahí en el aula, ¿verdad? Y pues, no sé, ningún otro comentario. Bueno, parece que no. Pues entonces, pues hasta aquí damos por concluida la transmisión. Pues ya parece que... Sí le dijeron algo en el chat, profe. a ver, déjame abrir el... A Está ver, creo aquí. que sí. No me había fijado. Mm, ¿De dónde saqué el 0.35? Ok, el 0.35 Si quieres, ya me es... contestaron, profe. Ah, ya. Ah, Sí, ok, pero si quiere, gracias. dígale a Gilberto. A ver, Gilberto Beltrán dice, ¿es necesario poner cada dato en las sumatorias o podemos ayudarnos de Excel y poner... No, no es necesario, o sea, puedes... lo que sí te digo es que pongas, así como yo le puse, 3 puntos suspensivos y terminas con el dato final. Eso es lo que puedes hacer. Y esto nada más como expresarlo. Pero el cálculo, o sea, el cálculo lo puedes hacer en Excel, ¿verdad? O sea, puedes poner así como yo puse aquí. Déjame ver a ver si... Mira, por ejemplo, que yo puse aquí vamos a ver dónde lo puse. No, es más atrás. Ok.
está, ok. Aquí está, miren. Si te fijas aquí, yo puse puntos suspensivos, pero esto lo puedes sacar en Excel. O sea, nada más te pido que pongas pues de dónde sacaste el resultado. O sea, no vayas a poner nada más SCR igual a 13.1. O sea, también pon más o menos el cálculo. Así nada más como forma de expresarlo. Y ya el cálculo, pues tú lo sacas de Excel o de la calculadora. No hay problema. ¿Sale? Entonces, del primer parcial, a ver, me dicen... No, todavía no las he dado. Las voy a subir en cuanto tenga chance, las voy a subir al aula. Nada más que por ahí me faltan unos exámenes. Entonces, pues en eso estoy completándolas. Y pues bueno, igual yo les digo ya más o menos para votar más o menos cómo sería la fecha de exámenes. ¿Cómo lo evaluaríamos? Fíjense, nos están diciendo que pongamos de las actividades que subimos, el examen le quitemos un peso, pues, le quitemos un peso y distribuyamos ese peso en las actividades que vamos subiendo, que ustedes van subiendo de las tareas. Y pues en base a esto, pues sacarlo del examen. E igual también les dejaría lo que son una actividad de tarea para cumplir el porcentaje de tarea. En este caso, pues les dejaría ejercicios, pues pues ahora sí que en general como con todos los incisos, pues desde covarianza hasta lo último que veamos. Y esto pues lo evaluaríamos como tarea. Y de laboratorio, pues igual tendríamos que esperar a ver una práctica de laboratorio y pues igual se evaluaría con el porcentaje de laboratorio. Nada más lo del examen, pues sí me dicen que le quitemos un poco de peso y lo distribuyamos en las demás actividades y pues así le vamos a hacer. ¿Sale? Pero pues bueno, esto vamos a esperar hasta que acabemos la unidad ya para empezar a ver lo del examen. ¿Sale? Entonces, dicen con las puras actividades. No, o sea, el examen sí se tiene que hacer, como les decía. O sea, el examen sí tiene que hacerse así como lo hacíamos. Nada más que tendría menor peso. O sea, si el examen vale por ahí, por decir, el 100% que valía el examen, que ahora, no sé, tomar que valga el 50 y el otro 50, evaluarlo con las actividades pasadas. O sea, si hicimos, por ejemplo, 5 actividades, darle un 10% a cada una, ¿verdad? Esa sería más o menos la dinámica. Entonces, pues es importante aquí que ustedes suban las actividades en tiempo y forma para que pues no vayan a perder ese porcentaje. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, pues si no tienen algo más, pues aquí le dejamos para que si tienen algo que hacer, pues lo hagan. Pues entonces les deseo suerte. Muchas gracias por estar aquí. Y pues nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.